Bueno, ante todo, buen día, queridos colegas, profesionales de la salud presentes. Soy la doctora Ana Navarro Vallejos y bueno, muy agradecida por la invitación, por el equipo de trabajo. Para mí es muy significativo realizar esta ponencia, ya que es uno de los temas pilares para todo médico intensivista, que es la monitorización hemodinámica. Comparto algunas imágenes que en transcurso en las unidades de cuidados críticos en el cual trabajo, bueno, he sido partícipe de la colocación, procedimiento y monitoreo y posterior actuar en cuanto a los resultados. Lo que nosotros queremos a ciencia cierta obtener bajo el grado de la monitorización hemodinámica es saber si es que el paciente se encuentra estable o inestable, pero justamente para eso nosotros realizamos este tipo de monitoreo y con las preguntas, ¿no?, que todos tenemos, si es que el paciente, si es que en teoría nosotros pudiésemos predecir algún tipo de disfunción o si es que pudiésemos tratarlos a futuro. Entonces, aquí les comento algo más. En la parte izquierda comparto una imagen de un cielo estrellado, más o menos, que ustedes en el día, en la noche podrán pues observarlo. Es aparentemente un cielo estrellado que no tiene aparentemente cambios, pero si nosotros nos observamos a verla detenidamente, vamos a ver que van a tener algunos parámetros que van a cambiar con el tiempo, que puede ser en segundos, minutos, y eso es más o menos lo que les quiero dar en referencia, que la hemodinamia está en constante cambio. Y bueno, nosotros somos partícipes para poder ver cuáles son, en qué momento participar, en qué momento actuar. Bueno, tenemos que tocar esa parte fundamental para nosotros poder entender qué es la monitorización hemodinámica y consiguientemente brindar el manejo adecuado, ¿no? Eh, bueno, dentro de la agenda a tratar, vamos a hablar un poco de la introducción, la historia, conceptos básicos, la fisiología cardiovascular, vamos a hablar mucho de choque, los tipos de monitoreo hemodinámico y yo exclusivamente voy a basarme en lo que es el monitoreo hemodinámico básico. Nuestros objetivos al culminar esta charla es que nosotros vamos a poder identificar con algunos parámetros y reconocer a un paciente hipoperfundido. Sabemos que los objetivos de la hemodinamia es estabilizar al máximo al paciente y justamente individualizar la presión arterial media van a ser uno de nuestros objetivos, ya que muchas veces en enfermería nos dicen, ¿no?, cuánto son los objetivos de presión arterial de este paciente. Y bueno, para cada paciente debe de ser individualizado dependiendo de la causa que lo ha llevado a descompensar. También vamos a conocer los diferentes dispositivos del monitoreo hemodinámico. Bueno, como parte introductoria, sabemos que el principal objetivo de la monitorización va a ser prevenir, reducir y eliminar el riesgo temporal de la muerte, ya que un paciente con inestabilidad hemodinámica va a representar más o menos un porcentaje del 30% al 50% en mortalidad. Es así que en la unidad de cuidados intensivos, la disfunción cardiovascular que se relaciona con la inestabilidad hemodinámica va a representar en segundo lugar uno de los problemas más comunes en la UCI después de un cuadro séptico. Una monitorización implica observar variables fisiológicas, pero consecuentemente intervenir. No es solamente monitorizar y que esta monitorización mejore los resultados. Es decir, nosotros tenemos que actuar ante un resultado que detectemos ante la monitorización.
También vemos que las barreras de la monitorización, bueno, están desapareciendo. En toda UCI creo que es indispensable tener un ecógrafo a la pie o a la cabecera del paciente que todo intensivista debe de realizar, ya que sé que el ecógrafo es operador dependiente, pero con la práctica diaria, con los objetivos que nosotros veamos en cada paciente, yo creo que con el día a día esto se hace más fácil y acorta las brechas que antes se tenían, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de historia. Ya desde 1965, este médico, Max Harry Weyl, hablaba sobre algunas variables, tanto hemodinámicas, estáticas y dinámicas. Él hablaba sobre el efecto de reemplazo de líquidos en el estado clínico. Se basaba mucho en la clínica, en cómo venía el paciente. Eh, y hablaba que esta reposición de líquidos intervenía positivamente y mejoraba algunos disturbios que el paciente presentaba a nivel de la circulación. Por ejemplo, mejoraba la presión arterial, mejoraba el estado de alerta mental, el flujo de orina, el llenado capilar y también la textura de la piel. Estas variables estáticas hemodinámicas ya desde estos años, bueno, se conocían pues como la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar. eh, Hay variables dinámicas como la elevación pasiva de piernas, variables como el volumen sistólico o la variación del volumen sistólico, entre otros, ¿no? Veamos lo siguiente. Eh, Max, Max Henry Wade ya hablaba sobre lo siguiente. Como ustedes pueden ver, esta imagen es un fuego, por decirlo así, ¿no? Es fuego encendido y es más o menos cuando nosotros nos enfrentamos al paciente crítico. El paciente crítico tiene casi la similitud de esta figura. Y nosotros, él hablaba, ¿no? Max Henry Wade decía que la única manera de poder evidenciar cómo está internamente el paciente es a través de las ventanas, tanto la neurológica, que es la primera ventana clínica, bueno, la última, perdón, la última ventana clínica en alterarse. Tenemos la ventana bueno, en cuanto a la diuresis, que en mejoría o como efectos compensatorios hacia la inestabilidad hemodinámica, va a haber pues disminución o oligouria. También tenemos a la ventana cutánea, que es una de las primeras ventanas en afectarse. Aquí podemos ver el llenado capilar, la piel moteada, la temperatura, entre otros. Entonces, enfrentarse a un paciente crítico es más o menos ver esta imagen, que las únicas maneras de cómo saber cómo está por dentro es a través de estas ventanas. Entonces, conocer o identificar estas ventanas clínicas es de importancia. Ahora, el médico, ¿qué tiene que hacer en cuanto si en caso se presentara este tipo de inestabilidad? Veamos la siguiente imagen. Eh, si tenemos fuego, nosotros tenemos que apagarlo. Y justamente Max Henry Weyl decía, ¿no? Nosotros que tenemos que tener las armas para poder apagar este fuego. Es decir, podemos usar líquidos, fluidoterapia, vasopresores para mejorar la hemodinamia. Podemos utilizar inotrópicos o podemos usar diuréticos, entre otros, si en caso el paciente está congestionado. Entonces, estas pudiesen ser nuestras armas para nosotros poder eh, mejorar la inestabilidad del paciente. Ahora, ¿cómo deberían ser los objetivos hemodinámicos? Como ya mencioné, la monitorización hemodinámica solo revela los cambios a nivel de la función cardiovascular y la interpretación de dichos cambios pueden provocar algunas intervenciones terapéuticas. Para entender algo o para entender sobre la fisiología cardiovascular es necesario hablar sobre esto, ¿no? Sobre el choque. Más o menos en el 2014, ya la Task Force habló sobre
un consenso, ¿no? Un consenso sobre la shock circulatorio, en donde hacía la definición del choque, ¿ya? Como tal, y lo define tal cual, ¿no? Shock se define como una forma generalizada, potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria aguda, que va a estar asociada a una mala utilización del oxígeno por parte de las células. Es un estado en el que la circulación es incapaz de suministrar suficiente oxígeno para satisfacer las demandas del tejido. Y como podemos ver en la imagen representativa, ¿ya? Es más o menos lo que quiere decir, ¿no? Este enunciado. Nosotros naturalmente respiramos oxígeno y estos van a pasar a la circulación sistémica. Eh, este oxígeno ya ingresado por las fosas nasales van a ingresar a los pulmones y se va a llevar pues la hematosis, consiguientemente pasa al corazón izquierdo, se va a llevar a cabo la respiración tisular, intercambio CO2, O2 y posterior a eso al corazón derecho. Esto es en un contexto normal, pero si nosotros tuviésemos algún problema, algún tipo de inflamación, algún tipo de shunt, o no sé, algún tipo de anomalía, entonces en alguna parte de esta circulación que ya mencioné, si es que hubiese algún cambio, entonces todo se va a alterar. Entonces, una mala utilización del oxígeno es consiguientemente lo que traduce choque, ¿no? Veamos lo siguiente. Entonces, si hablamos sobre el oxígeno, el consumo, entonces es necesario hablar sobre el equilibrio del DO2 y VO2, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es el delivery y el consumo de oxígeno. Ambos tienen que estar equilibradas, por decirlo así. Y vemos, el estado de choque, ya, como tal, representa la reducción de la perfusión tisular efectiva. Y consiguiente a esto, ya, más o menos en la Surviving Sepsis Campaign menciona, ¿no? Algunos parámetros como en otras bibliografías más, y habla sobre el lactato, un lactato mayor de 2 milimol por litro, una presión arterial sistólica menos de 90, una diastólica menos de 40 milímetros de mercurio, o un descenso mayor del 20% de la presión arterial basal, significa ya pudiese estar avisándonos que estamos en un estado de choque. Ahora, la perfusión tisular también va a depender de lo siguiente, ¿de cuál? Gasto cardíaco, tono vascular, contenido arterial de oxígeno y la microcirculación. Ahora, es importante también entender sobre o hablar sobre la coherencia hemodinámica. Naturalmente nosotros hacemos monitoreo de la macrocirculación, pero en realidad nosotros debiésemos de monitorizar y realizar algún tipo de cambio en la microcirculación. En un contexto en el cual el paciente se encuentra estable, sin disturbios tal vez hemodinámicos, tanto la macro y la microcirculación van a trabajar adecuadamente, pero en un paciente que haya vencido los mecanismos compensatorios, estos disturbios van a generar una mala coherencia, o sea, no va a haber coherencia como se ve en la imagen, ¿no? La microcirculación se va a desprender de la macrocirculación, es decir, un paciente que no sea respondedor a líquidos, un paciente que por mucho vasopresor que se le coloque, no responda, eh, es porque ya los mecanismos compensatorios se han agotado y es decir, el paciente pues empieza o va en la zona declive, ¿ya? Para tal vez tener como consecuencia la muerte, ¿no? Entonces, hablar de coherencia hemodinámica quiere decir sobre la micro y macro circulación. El choque como tal, a inicios mencioné que es una de las causas más comunes de ingreso a UCI, 30% de los pacientes lo va a presentar. Hablar sobre hipotensión como tal no significa choque. Sabemos que la hipotensión en un
digamos, en un paciente deportista va a estar presente, pero no quiere decir que esté con inestabilidad hemodinámica. No es solamente ver la hipotensión, no es solamente ver un parámetro, sino debemos de correlacionar con otros parámetros más. Ahora, vemos el DO2 tiene esta fórmula, ¿no? Que va a estar representado por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Y esto a la par se va a desprender, ¿no? El contenido arterial de oxígeno tiene una fórmula, ¿ya? El cual va a ser igual a hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34 más la presión parcial de oxígeno por 0.003. El VO2, que es el consumo, también va a estar representado por una fórmula que va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Y esto a la par va a desglosar otra fórmula, que va a ser la hemoglobina por la saturación venosa de oxígeno por 1.34 más la presión venosa de oxígeno por 0.003. Veamos la imagen. Esta es una relación DO2-VO2, como pueden ver, ¿no? Y también lactato. Vemos que ante una situación normal, cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y cuando hay una respiración aerobia, ya vemos el punto del REO2, ¿no? Más o menos que va a representar el 70% del consumo total de oxígeno. Hasta este punto, el paciente, bueno, está compensado, pero va a llegar un punto en que los mecanismos compensatorios van a dejar de compensar al paciente y va a entrar en una etapa crítica, es decir, va a haber mayor consumo de oxígeno y aumento de lactato, o sea, es inversamente proporcional. Esto naturalmente pasa en los diferentes tipos de shock, lo que no ocurre con el shock séptico, que es una variación distinta. Ustedes ven lactato, relación DO2-VO2, pero observamos que es una curva, como ustedes pueden ver, casi vertical, ¿no? O sea, no es tan aplanada como se observa en la primera imagen, que es la A. En la imagen B vemos que es diferente. Y es justamente que esta extracción de oxígeno se va a comportar de manera distinta en estos pacientes. Ahora, dicho esto, comentarles lo siguiente, ¿no? La oxigenación se traduce, para hacerlo más resumido, para que se pueda entender, oxigenación tisular va a depender de DO2, que es el aporte, y VO2, que es el consumo de oxígeno. Ahora, este DO2 va a estar representado por gasto cardíaco y contenido arterial de oxígeno. A la par, el gasto cardíaco, algo fundamental que debemos de conocer, va a estar representado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y esto a la par por la precarga, poscarga y contractibilidad. El contenido arterial de oxígeno tiene en representación la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno. El VO2 va a ser alterado por la fiebre, la agitación, convulsiones, pacientes muy hiperactivos, cuando el metabolismo está incrementado. Entonces, todo esto se va a alterar o el consumo de O2 va a aumentar en este tipo de situaciones. Algo corto, ¿ya? Para que podamos entender sobre lo ya comentado, ¿ya? Aquí vemos el corazón, ¿ya? El gasto cardíaco va a estar representado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Normalmente, tenemos un paciente que tenga una frecuencia de 80, un volumen de 60, más o menos su gasto cardíaco va a ser en 4.800. Pero si el paciente presentara algún tipo de movilidad, entonces la frecuencia va a aumentar y por ende el gasto cardíaco. Vemos un corazón. Este corazón, les mencioné que va a estar representado por la precarga y poscarga, ¿no? Normalmente la fracción eyectada de que va a ser el volumen sistólico va a ser 60 ml, que no es todo lo que
sale del corazón. Siempre hay un volumen pequeño que se queda, que es el volumen telesistólico, más o menos lo que ahí representa, que es 40 mililitros. Entonces, ese volumen que se queda se llama, o se va a considerar el volumen telesistólico, que va a depender de la contractibilidad, la precarga, poscarga. Ahora, la precarga, ¿ya? Que va a ser el grado de estiramiento de la fibra miocárdica, ¿ya? Como vemos ahí, es un vaso, o podemos representarlo también con un globo. Aquí tiene que ver la curva de Frank Starling. Mientras más se infle un globo, o mientras más grado de estiramiento tenga un cuerpo, va a tener mayor grado de contracción. Entonces, este globo se va a disparar si es que nosotros lo soltamos, como vemos en la imagen. Ahora, la poscarga es el grado de resistencia que se opone para vencer la sangre eyectada, ¿no? Y va a depender eh, de la presión sistémica. Como vemos en la imagen, ¿no? Bueno, más o menos para entenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos el choque? Tenemos poco tiempo para hacerlo, ¿ya? En realidad son segundos, pero mientras más pronto, menores complicaciones. A la cabecera podemos aplicar algunos parámetros como los signos clínicos. Tienen baja especificidad, pero en primera instancia es lo que todos debemos de detectar, ¿no? El lactato, que es un buen marcador de hipoperfusión, es muy disponible en gases arteriales, es un valor pronóstico confiable. Podemos usar el delta de CO2, también la brecha de CO2, pacientes respiratorios, y también la ecocardiografía, como a inicio hablábamos. Bueno, y después de todo ello, tenemos pues la clasificación de choque: gasto cardíaco bajo, gasto cardíaco alto. Eh, Aquí diferentes tipos: el hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y el distributivo. El distributivo, para hacer hincapié de que la presión de llenado puede estar bajo o normal, los volúmenes diastólicos pueden estar bajos o normales, las resistencias vasculares bajas, las presiones arteriales medias bajas, y la saturación venosa de oxígeno va a estar alta. Ahora, el gasto cardíaco no es solamente un valor, como ya mencionamos, sino se va a alterar por distintos mecanismos. Un paciente que se encuentre caminando, el gasto cardíaco va a estar elevado; si va a estar corriendo, va a estar elevado. Un paciente que está sedado, aparentemente el gasto cardíaco va a estar bajo, pero no quiere decir que esté inestable. Un paciente que esté durmiendo tampoco quiere decir que el gasto cardíaco esté alterado. No es solamente ver el valor, sino nosotros tenemos que evaluar otros factores, como a través de la ecocardiografía, la presión arterial, las ventanas clínicas, la relación de O2, CO2, la saturación venosa de oxígeno, la saturación venosa central de oxígeno, lactato, frecuencia cardíaca o parámetros de microcirculación. Entonces, enfocarse solamente en el gasto cardíaco sin considerar variables es insuficiente. Si el gasto cardíaco es ineficaz de preservar la demanda tisular del oxígeno, entonces será inadecuado, obviamente, ¿no? Para determinar si el gasto cardíaco es inadecuado o no, un paciente debe de incluir la evaluación de la perfusión y la presencia de mecanismos compensatorios. Y bueno, vamos a empezar con los tipos de monitoreo. Menciona que esta revisión hace hincapié a que un paciente en la unidad de cuidados intensivos debiera de estar en monitoreo constante.
Y tenemos muchos, desde el no invasivo, mínimamente invasivo y hasta el invasivo. Eh, Ahí les pongo la PPT para que lo puedan leer con mayor amplitud. Y bueno, lo que vamos a hablar en esta oportunidad es más que todo el monitoreo básico, lo que en realidad muchos ya hemos dejado en cuenta, ¿no? Nos hemos enfocado más a los monitores de última generación, se podría decir, pero hemos dejado mucho tal vez de ver al paciente, que es lo que realmente nos debiera de importar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una revisión en 1994, justamente por aquellos pacientes que presentaban gran inestabilidad hemodinámica. Estos autores decían, ¿no?, que si un paciente tiene un gasto cardíaco más de 4.5 y un delivery de oxígeno más de 600 ml por minuto sobre la superficie corporal, entonces debiera de estar hemodinámicamente estable adecuadamente, pero se dieron cuenta que alcanzando estas metas, y para alcanzar estas metas, estos autores decían pues que se tenía que infundir fluidoterapia, inotrópicos, diuréticos, vasopresores, entre otros. Entonces todas hacían para llegar a estas metas, pero de acuerdo a los resultados se dieron cuenta que mientras más alcanzaban estas metas, mayor mortalidad existía, como vemos en la imagen, ¿no? Y el grupo control había presentado mayor mortalidad que el tratamiento estándar que uno recibía. Veamos la siguiente revisión, que es una revisión del 2020 sobre la monitorización hemodinámica, pero con aspectos básicos. Eh, Mencionar, o lo más importante de esta revisión, es que la mayor invasividad no ha demostrado menor mortalidad. Es decir, mientras más equipos sofisticados tengamos, no quiere decir que el paciente se vaya a recuperar más rápido. Eh, no solamente es ver monitores, sino es ver al paciente. No dejemos tal vez utilizar otro tipo de herramientas para dejar lo que en realidad debemos de conocer o debemos de manejar al derecho y al izquierdo, ¿no? Esa es una imagen representativa en el que un médico se queda absorto, ¿no?, viendo monitores y no mira al paciente, que muchas veces lo hemos visto en alguna de nuestras unidades. Entonces, hagamos un stop a esto y veamos es lo que nosotros pudiésemos evaluar. Entonces, entrando al tema, ¿ya? La monitorización hemodinámica básica. ¿Qué es lo que primero que tenemos que evaluar? Desde el inicio mencioné que el paciente inestable es como tener un incendio, ¿no? Entonces, solamente son 3 formas de ver qué está pasando en cuanto a este paciente, qué es lo que lo está descuadrando, qué le está generando inestabilidad. Uno, que son las ventanas de perfusión, ¿no? La ventana neurológica, que les dije que era la última en alterarse, ya que todos los órganos van a preservar este órgano y va a ser el último en alterarse. El paciente va a empezar desde la somnolencia, el estado de estupor, hasta el sopor, inclusive pues va a llegar al coma. La ventana renal, bueno, también el riñón participa en los mecanismos compensatorios, pero va a llegar un momento en que stop, va a decir no, ya no más. Va a empezar con la disminución de la diuresis, una oliguria menos de 0.5 ml por kilogramo hora, ya se consideraría una alteración a nivel del flujo, ¿no?, urinario. Y la ventana cutánea, que es una de las ventanas que se altera más rápido. Aquí tenemos que evaluar el llenado capilar, la piel moteada, entre otros. Ahora, eh, vamos a hablar un poco sobre la hiperlactatemia, ya que
no solamente tampoco fijarnos en el valor, un lactato mayor de 3, mayor de 4, no significa que el paciente esté hipoperfundido. El metabolismo del lactato tiene diferentes vías, entre ellas pues la vía aerobia, que es la más reconocida, ¿no? La más fisiológica, que a través de esta vía nosotros podemos encontrar hasta 38 ATPs, mientras si se desactivara esta vía por algún, digamos, por un cuadro, un shock séptico, digamos, si se desactivara esta vía, ya se va la vía de la vía de la anaerobiosis. Con esta vía únicamente obtenemos hasta 2 ATPs, que es casi insuficiente para nosotros, ¿no? Entonces, no es solamente la hiperlactatemia puede alterarse por una función renal inadecuada, un metabolismo hepático alterado, pero veamos el contexto, veamos al paciente, qué tipo de paciente estamos manejando en ese momento. Hablando sobre hipoperfusión, bueno, esto es un trial que es bueno, todo el mundo la conocemos, que es la Andrómeda Shock, que hablaba sobre la comparación, ¿no? Que es una resucitación inicial del paciente, pero utilizando dos parámetros, o bien la perfusión periférica o bien el lactato. Demostraron que no había muchas diferencias en realidad entre ambos grupos en cuanto a la mortalidad, que era su outcome primario, ¿ya? Pero justamente en elegir lactato o perfusión periférica, en este caso llenado capilar, que es lo que más tenemos a la mano y no es difícil de hacer, ¿no? Solamente 10 segundos en el dedo índice del paciente, pudiésemos darnos a cuenta qué es lo que está pasando, si el paciente tiene un llenado capilar mayor de 2, 3 segundos o 5, vemos que algo en la microcirculación está alterándose, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar alguna medida en ese momento. El análisis de la curva pletismográfica es, bueno, el uso del pulsoxímetro, ¿ya? Y, bueno, esta es una revisión del 2019. De acuerdo a las variaciones del tamaño, nosotros podemos identificar si el paciente está con algún grado de vasoconstricción o vasodilatación. Como podemos ver en las imágenes, una onda normal de pletismografía es la siguiente. Esta onda se repite en diferentes apartados, pues lo podemos observar en una línea arterial, en un PVC, que es casi lo mismo, ¿no? Tenemos una presión, eh, a- el pico sistólico y el pico diastólico, y van a generar una onda dícrota, ¿ya? Pero a nivel si un paciente está con vasoconstricción, vemos que ese pico o ese quiebre, que es la onda, que es la, la- el pico, la línea dícrota, ¿ya? Perdón, el pico dícroto, vemos que está un poco hacia arriba, ¿no? Que está casi a la par al pico sistólico. Entonces, cuando tengamos esa forma de onda, podemos hablar o comentar o tal vez hacer ver que el paciente pues tenga un grado de vasoconstricción, mientras pasa todo lo contrario en la vasodilatación, cuando el quiebre dícroto, como ven ahí, se encuentra en la parte inferior, o sea, casi en la base. Entonces, eso da cuenta de que el paciente pues puede generar o puede estar en un estado de vasodilatación, ¿no? Como podemos ver en grado leve, moderado, severo. La presión de pulso es un parámetro muy fácil de realizar, que es la diferencia de la presión arterial sistólica y la diastólica. Un valor normal es de 40 milímetros de mercurio, pero veamos la imagen. Ahí vemos un vaso sanguíneo casi vasoconstriñido y el otro vasodilatado. Eh, una diferencia, un resultado de presión de pulso de 25 milímetros de mercurio puede darnos cuenta de que el paciente esté con mecanismos tal vez de compensación o vasoconstricción, pero un valor de 40 milímetros de mercurio puede ser normal, pero en el contexto de que el paciente esté con un cuadro febril, paciente esté tal vez eh,
con signos de infección, ya nos pudiese hablar de que se tratase tal vez de un cuadro de inestabilidad hemodinámica o en este caso un cuadro distributivo, ¿no? Que esté vasodilatado. Entonces, no siempre la presión de pulso de 40 milímetros de mercurio es un valor normal, sino tenemos que ver el contexto. Bueno, esta revisión ya es algo sobre técnica, es invasiva, pero es más o menos la onda que se refleja después de usar una línea arterial. Vemos que eh, esta es una representación gráfica de la línea arterial, ¿no? Que en el momento de la inspiración, ¿ya? Y cuando el paciente esté ventilado, vamos a ver que eh, la presión intratorácica va a generar compresión a nivel de los vasos y por lo tanto va a aumentar el volumen sistólico y por lo tanto va a aumentar el pulso. Eso se va a ver en la inspiración. Lo que pasa, todo lo contrario, en la expiración. Cuando la presión intratorácica disminuye, quiere decir que el vaso se va a dejar de comprimir, por lo tanto va a generar todo lo contrario, ¿no? A lo que ya había mencionado en la fase inspiratoria. Y es importante para ver si un paciente es respondedor a fluidos. Como podemos ver acá, aplicando esta fórmula de acuerdo a la variabilidad de presión de pulso, yo puedo ver si es que es un paciente respondedor a fluidos. Mayor de 12% respondedor, menor a 9% que no responde. Y la fórmula es la siguiente, que va a ser la presión de pulso máximo, que es el pico más alto, y la presión de pulso mínimo, que es el pico más bajo, sobre la presión de presión de pulso máximo más la presión de pulso mínimo entre 2 y todo esto multiplicado por 100. Esto tiene que ver con la curva de Frank Starling, que como ven en la imagen de la izquierda, podemos ver pacientes respondedores. Mientras nosotros le pongamos un bolo de fluido o realicemos una elevación pasiva de piernas, el paciente pues va a responder porque tiene la curva casi inclinada y en forma ascendente. Lo que no pasa en pacientes no respondedores, mientras más fluido nosotros le demos, la variación es mínima. Es decir, mientras la variabilidad de presión de pulso sea más variable, es más respondedor. Entonces yo puedo aplicar ahí reto de fluido, pero si en caso esta variación es mínima o nula, entonces no se realiza, ¿no? El índice de choque es un parámetro también hemodinámico bastante rápido de hacer, que es utilizando la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Valores entre 0,5 a 0,7 son normales, pero también se habla de un índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial media. Bueno, esta es una revisión de muchos años atrás, ya en el cual los clínicos utilizaban mucho este parámetro hemodinámico básico desde 1957. Era principalmente en pacientes con choque hipovolémico, hemorrágico, intraperitoneal, embolia grasa o sepsis. Y detectaron que este índice era un predictor de severidad y mortalidad. Utiliza variables clínicas a cabecera del paciente, estratifica el riesgo y es una evaluación rápida del estado circulatorio. O sea, es un parámetro muy bien utilizado en las UCIs, ¿no? Que no deberíamos de dejarlo de seguir utilizando. El control gasométrico, en la gasometría hay múltiples parámetros a monitorizar, pero lo que a mí, bueno, en particular me llama la atención es la diferencia arteriovenosa o el delta de CO2, ¿no? Aquí nos van a dar parámetros tanto del transporte, el aporte, la perfusión, extracción, derivados de la hemodinamia global, entre otros. Pero sepamos usar el delta de CO2, que es la diferencia nada más de un AGA venoso y arterial en cuanto al CO2. Un valor mayor de 6 nos da cuenta que hay un incremento en producción tisular o llamado así, el paciente se encuentra en hipoperfusión o también llamado de la siguiente manera, hay una inestabilidad hemodinámica o la función cardiovascular
en ese momento de ese paciente se está alterando. Entonces, es más o menos así, ¿no? Paciente con más de 6, que es un valor anormal, eh, posiblemente tenga una alteración en la hipoperfusión y esto conllevado a disturbios a nivel cardiovascular. La presión venosa central es otro parámetro, bueno, que se puede usar con la utilización del catéter venoso central, uso un marcador indirecto de la precarga del ventrículo derecho, ¿ya? Un valor es entre 8 y 12 milímetros de mercurio, es normal, ¿ya? Las ondas gráficas son las del lado derecho, tenemos la onda A, C, X, V, Y, que van a dar cuenta más o menos del ciclo, las fases del ciclo cardíaco, ¿no? En cuanto a la contracción, la sístole, la diástole, la relajación. Mencionar que un valor mayor de 12 puede denotar una sobrecarga de volumen, hipertensión pulmonar, un PIB intrínseco o extrínseco o procesos receptivos pulmonares. Eh, bueno, esto es en realidad no se usa mucho, pero mientras más valores hemodinámicos o más parámetros tengamos en el momento, mejor manejado va a estar el paciente, ¿no? Desde lo más básico, desde lo más clínico hacia lo más invasivo. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición y terminar que con esta pequeña frase, ¿no? Que dejemos de ver monitores y miremos al paciente, que en la actualidad no perdamos ese lado de la medicina intensiva, eh, que yo creo que nos puede ayudar en primer momento a salvar muchas vidas o como medida y soporte inicial que se le puede brindar al paciente crítico.